¿Verdad? De que somos obedientes. Yo amo, Hola amiguitos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, nuevamente contigo en la segunda temporada de mi super devocional, disfrutando tu tiempo con Dios, en compañía de mi perro Caleb, que es un bandido, ¿sí? Voy a presentarte el tema de hoy, sí, un tema importante, pero antes quiero decirte que si tú nos escribes a esta dirección acá abajo, tú pones tu nombre, tu dirección y te vamos a enviar un DVD y un CD de audio de Kidmanía. Sí, Candy fuera. Ahora vamos a oír esta canción y espero que pongas atención. Está perdido y tenemos la solución. Somos tu ejército que lleva tu salvación. Con este mensaje nada nos detendrá. Haremos cualquier cosa para hacer tu luz brillar. Queremos que todo el mundo conozca tu amor, unidos en la llevamos tu verdad, no nos rendiremos hasta el final. No nos rendiremos, no nos rendiremos hasta hacer tu luz brillar. El mundo está perdido y tenemos la solución. Somos tu ejército que lleva tu salvación. Con este mensaje nada nos detendrá. Haremos cualquier cosa para hacer tu luz brillar. Queremos que todo el mundo conozca tu amor. Unidos en la lucha, llevamos tu verdad, no nos rendiremos hasta el final. No nos rendiremos, no nos rendiremos hasta hacer tu luz brillar. ¿Qué te pareció esta canción? ¿Verdad que tú y yo, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos parte del ejército de Jesús para hablar de las buenas nuevas a otros niños y niñas, a nuestra familia, amiguitos y vecinos que no conocen de Él? Mira lo que dice hoy y respecto a esto te voy a contar la lección de hoy en mi super devocional. Esto está en la Biblia, el libro que nunca miente, en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todos los que somos seguidores de Jesús tenemos una misión. Sí, el hablar de Jesús, el de imponer manos y sanar a enfermos también. Sí, el sobre todo hablar de que Jesús viene otra vez por ti y por mí. Por eso este día te voy a enseñar acerca de las misiones.
Miremos el siguiente video y vamos a comprender cuál fue el principal y primer misionero que nos inspira a hacer misión. Cuéntanos cómo fue el nacimiento de Jesús. María vivía en Nazaret y era la prometida de José. Un buen día se le apareció el ángel Gabriel, quien le dijo: «Vengo a anunciarte que tendrás un hijo, al que llamarás Jesús. Él es enviado de Dios y salvador de los hombres». María se sorprendió con el anuncio del ángel, pues ella aún no se había casado con José. El ángel le explica a María que será el Espíritu Santo que descansará sobre ella. María comprende que ha sido escogida y acepta la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo José, el prometido de María? Aceptó a María y se casó con ella, pues él también fue avisado en sueños de lo que ocurriría. Pero si María vivía en Nazaret, ¿cómo es que Jesús nace en Belén? Por aquellos tiempos el emperador romano ordenó que todos los hombres se censaran en el lugar donde habían nacido. José era de Belén y allí tuvo que viajar con María, ya que estaba a punto de tener el bebé. Tanta gente había llegado a censarse a Belén que María y José no encontraron lugar donde quedarse. Solo una pobre pesebrera a las afueras de la ciudad. Y es en esa pesebrera o pesebre que nace Jesús, entre paja mullida, un buey y un asno. Sí, y los ángeles avisaron a los pastores que el Salvador había nacido. Y lo visitaron y lo adoraron los pastores. Y además llegaron 3 reyes magos guiados por la estrella. Ellos entregaron incienso, mirra y oro. Lamentablemente, el rey Herodes escuchó sobre el nacimiento del Salvador. Y creyendo que Jesús le quitaría su reinado, mandó matar a todos los niños menores de 1 año que existieran en el reino. Bueno, como pudiste ver, el primer misionero se llamó Jesús. Sí, ya que sabemos que Él vino por ti y por mí a tomar nuestro lugar en la cruz. Sí, no solo vino como un bebé, sino que Él creció. Sí, Él creció, se hizo grande para poder enseñarnos el camino de la salvación. Por eso la palabra nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida en Juan 3:16, y que nos quita el pecado. Sí, todo lo que tú y yo hacemos que no agrada a Dios, hacemos con nuestras manos o pensamos o decimos, sí, o gestos que no agrada a Dios, sí, y Él nos limpia de ese pecado y nos lava con su sangre preciosa, es decir, nos quita ese pecado. Por eso Jesús, siendo el ejemplo de un misionero que vino y cumplió el propósito o el plan que Dios había trazado, Él nos enseña que ser un misionero es importante. ¿Sabías quién puede ser un misionero? Bueno, un misionero es una persona así de carne y hueso como tú y como yo. Pero la diferencia es que es una persona que tiene a Jesús en su corazón y que tiene un llamado de Dios, es decir, que Dios ha puesto el deseo de Él en su corazón de ir a otros pueblos, otras ciudades o provincias o estados
Por eso es que se necesitan muchos misioneros, porque hay personas sin Cristo, niños y niñas que no conocen de Jesús. ¿Qué puede dar un misionero a Dios? Un misionero a Dios puede presentarse a sí mismo y decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes que muchos misioneros o personas o familias de misioneros viven en otros lugares y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos orando, dándoles ofrendas o dinero o lo que ellos necesitan, ya sea ropa o víveres? Por eso es que es importante que tú y yo conozcamos lo que es ser un misionero. Veamos la siguiente canción de este niño que quiere ser un misionero. Yo quiero ser un niño misionero, llevar al mundo el mensaje verdadero, a Cristo proclamar y su nombre adorar. Yo quiero ser un niño misionero, llevar al mundo el mensaje verdadero, a Cristo proclamar y su nombre adorar. Toda nación te conocerá, de tu bando todos cantarán. Toda nación te conocerá, de tu bando todos cantarán. Yo quiero ser un niño misionero, llevar al mundo el mensaje verdadero, a Cristo proclamar y su nombre adorar. Yo quiero ser un niño misionero. Bueno, como pudimos oír en esa canción, hay la necesidad de ser un misionero para proclamar lo que Jesús anunció, que venía a este mundo y moriría por tu pecado y mi pecado y resucitaría el tercer día. Sí, y nos ordenó ir por todo el mundo y hablar a todas las personas y criaturas del Evangelio de Jesucristo, ya que Jesucristo es el único camino a la salvación. Bueno, como te estaba contando, la importancia de ser un misionero, ahora tú tienes que conocer cómo se debe preparar un misionero. Un misionero se prepara estudiando la Biblia. Sí, es importante siempre estudiar, leer la palabra. Por eso es este programa, por eso se llama Mi Super Devocional, para que en este tiempo con Dios tú reflexiones acerca de lo que es hablar de las buenas nuevas. Sí, cómo debemos orar por los misioneros, también te voy a contar. Debemos orar pidiendo por sus viajes, por el equipo que necesitan, si ellos son pastores, evangelistas y necesitan quizás un micrófono o parlantes grandes, una iglesia, un lugar. Orar porque la enseñanza que ellos dan a los niños, a los papitos y a las madres pueda llegar a su corazón y dar fruto. Orar también por sus finanzas, por el dinero que ellos necesitan para pagar la luz, pagar el agua, el teléfono, lo que necesitan para comer, para cuidado de su casa, si tienen hijitos, para orar por esa educación que los niños están tomando, por los cuadernos, por los libros, por toda la familia misionera. O si es un misionero soltero o soltera, o solo orar por su vida, igual como se ora por las familias misioneras.
Si quieres ser feliz, da. Si quieres ser completamente feliz, dalo todo. Y si lo que quieres es elevarte hasta volar, pídele a Dios darte completamente siendo misionero. Bueno, continuando con el tema acerca de las misiones, quiero decirte que tú debes estudiar mucho la palabra de Dios, la Biblia, el libro que no miente, para ser un misionero. Sí, porque tú vas a contar historias verdaderas, como la que yo te voy a narrar en un ratito acerca de esta niña que era la sierva de Naamán. Sí, Naamán era un general de un ejército asirio muy importante, pero estaba enfermo y tenía lepra. Pero Dios le sanó a través del profeta Eliseo. Sí, ella le testificó que había un profeta que le podría sanar si cree tan solo en el único Dios llamado Yahvé. Sí, Jehová de los ejércitos o Jehová Rafa, Jehová su sanador. Ella, esa niña pequeña, dio testimonio del único Dios verdadero. Esta historia la puedes mirar en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Hoy mismo puedes decirle a tus papis que te lean. Sí, así que yo te animo a que tú puedas buscar un misionero, si es que no lo conoces, un misionero verdadero, es decir, que habla la palabra de Dios, que les enseña a los niños y a las personas a buscar de Dios. Por eso ahora yo quiero que mires el siguiente video acerca de un hombre que fue desobediente a su misión. Y yo quiero que mires para que aprendas lo que no debemos hacer. Si Jesús o Dios nos manda a hacer algo, tenemos que obedecerle al pie de la letra. Y mucho más si es hablar de las buenas nuevas de salvación de Jesús. Jesús dijo que si lo amamos, obedeceremos su palabra. Obedecer su palabra significa leer la Biblia, aprender lo que complace a Dios y después hacerlo. Jonás sabía lo que Dios quería que hiciera, pero en lugar de obedecer, salió huyendo. Veamos su historia en nuestro mini teatro de la Biblia. En los días de los reyes de Israel, Dios le habló a Jonás diciéndole: ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella, porque su maldad es grande. Pero Jonás dijo: de ninguna manera. En lugar de obedecer al Señor, Jonás huyó del Señor y tomó un barco rumbo a Tarsis, que estaba tan lejos de Nínive como le era posible a Jonás alejarse. Pero el Señor envió un fuerte viento al mar y había una gran tormenta, de modo que el barco estuvo a punto de hundirse. Los marineros tenían miedo y llamaron a sus dioses. Entonces tiraron la carga para aligerar el peso. Pero la situación se veía mal y los marineros estaban llenos de miedo. Jonás había bajado y estaba tomando una siesta. Despierta, dormilón, y llama a tu Dios. Quizá Él pueda salvarnos. Jonás le dijo que iba huyendo de la presencia del Señor y que debían tirarlo al mar. Los marineros no querían hacerlo por miedo al Señor, pero lo hicieron. Luego el Señor envió a un gran pez que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás le imploró al Señor por su aflicción, y Dios lo escuchó. El Señor le habló al pez, y éste escupió a Jonás a tierra firme. Ahora la palabra del Señor llegó a Jonás una segunda vez, diciéndole que fuera a Nínive y predicara sobre el juicio de Dios. Esta vez, Jonás obedeció. Mientras caminaba a través de las calles de Nínive, vio que era una ciudad realmente mala.
En 40 días Nínive será destruida, dijo a los ciudadanos. Y milagrosamente la gente creyó en Dios. Aún el rey estaba triste y ordenó a todos que se arrepintieran de sus pecados para ver si el Señor los perdonaba. Entonces Jonás se sentó en una colina viendo la gran ciudad. Ahora sabía que el Señor era clemente y misericordioso y los iba a perdonar, pero Jonás estaba enojado porque él quería que los habitantes de Nínive recibieran juicio. Dios, en efecto, les mostró misericordia. Estaba haciendo mucho calor y el sol caía como plomo sobre Jonás. Sentía que se desvanecía. Pensó que se iba a morir. Entonces el Señor hizo una planta para proteger a Jonás de los rayos del sol y Jonás se lo agradeció. A la mañana siguiente Dios preparó un gusano y dañó la planta para que se marchitara. Jonás estaba molesto por lo de la planta. El Señor le preguntó a Jonás: ¿por qué te enoja que la planta se haya marchitado, pero no te importa la gente de Nínive? Entonces Dios dijo: no debo mostrar piedad a la gran ciudad de Nínive, cuya gente nunca ha escuchado la palabra de Dios. Y así fue que Jonás aprendió que Dios es un Dios misericordioso, que ama a toda la gente del mundo. Si Jonás hubiera obedecido la palabra de Dios desde el principio, no hubiera tenido que vivir 3 días y 3 noches en el vientre de un pez como un sándwich de alga marina. Obedecer la palabra de Dios no es difícil si de verdad lo amamos. Sabemos que Dios es bueno y nos ama y desea solamente lo mejor para sus hijos. Podemos confiar en Él como también en su palabra. Como pudiste ver, esa historia verdadera nos enseña que tú y yo debemos ser obedientes al llamado de Dios, y esto lo encuentras en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás. Hoy mismo tú puedes decir a una persona que te ayude a leer y comprender. Bueno, continuando y para concluir el programa de hoy en mi Super Devocional, yo te pido que tú pongas atención en esto último que te voy a enseñar acerca de las misiones. Si tú no puedes ir, tú puedes orar por misioneros o por programas como este. Mi Super Devocional necesita de tus oraciones y, si está en tu corazón, de tus ofrendas. ¿Sí? ¿Para qué? El propósito es entregar estos DVDs y CDs de forma gratuita en escuelas fiscales, es decir, en escuelas públicas de mi ciudad. Sí, por el momento hasta ahora tengo 500 niños en una escuela y 500 niños en otra escuela, que son públicas. Es una bendición que yo pueda estar y tener acceso a estos niños y niñas que necesitan de Jesús, que ellos puedan mirar este DVD y poder orar y creer en el Señor Jesús, sí, en sus casitas. Por eso es este programa, por ejemplo, pero también hay otros misioneros que no tienen un programa como este, sino que están en una iglesia predicando el evangelio, o están levantando un hogar de niños en otro país, pero están con el propósito de hablar de Jesús, y es necesario orar por ellos, conocer de su obra como tú conoces de mí, de este ministerio, de mi Super Devocional. También tenemos que dar, ya sea donativos en la forma que tú quieras. A veces uno no tiene dinero, pero tiene ropa o tiene alimentos, o ir. Así que desde ahora te animo a que te pongas a orar y decir: Señor Jesús, si tu plan para mi vida es que yo sea un misionero, ya sea a largo plazo o un corto tiempo, tome las personas y yo sé que yo voy a ser un misionero. Por el momento, ahora tú puedes ser misionero en tu casa, ganando a tus papis, a tus primitos, a tu familia, o a la vuelta de la esquina. Sí, porque alrededor del mundo hay muchas personas que no conocen de Jesús. Empezando desde nuestra casa, el Señor nos puede llevar a otros lugares, como me ha llevado a mí, a muchas ciudades y países,
para evangelizar y ganar a niños y niñas para Jesús. Así que te invito a que tú puedas pedirle al Señor Jesús hoy: Señor Jesús, pon en mi corazón el deseo de orar por los misioneros, por sus necesidades, y si está en tu voluntad hacer de mí un misionero, una misionera, Señor, dame la capacidad, los recursos para hacerlo. En tu nombre, Jesús, amén. Con esto me despido, con mi perrito de fondo ladrando, y esto ha sido todo. Nos vemos. No te olvides de escribir para enviarte el DVD, el CD gratuitamente, no importa el país donde estés ni de dónde nos mires. Chao, chao. Mucha atención a este video, pongan mucho ojo. Chao, chao. Hoy es también un día triste. Hoy más que nunca, niños pasarán hambre, más serán abusados como esclavos, peones y soldados. Hoy niños son objetivos fáciles para anunciantes y corporaciones. Muchos lucharán por conseguir una educación. Y hoy, quizás una tercera parte de todos los niños en el mundo nunca han escuchado de Jesús. Pero hoy vemos a Dios trabajando formando los niños y formando el mundo por ellos. Hoy, los niños están viniendo a Jesús a través del mundo y aprendiendo cómo seguirlo diariamente. En muchos lugares, los niños llegan a la iglesia espontáneamente por Dios. 20 niños en un país tienen Biblias porque su amigo de 10 años creyó que fue el mejor regalo que les podría dar. Un anterior niño soldado dirige una nueva vida porque encontró a un pastor con un fútbol. Él ahora dirige una iglesia. Hoy, niños cuidan de otros y su mundo. Los niños de la calle oraron y marcharon juntos para juntos recomendar justicia. El gobierno y los negocios han respondido. Más de 100.000 niños plantaron árboles para cuidar de su ambiente. Hoy, niños descubren a Jesús y aprenderán habilidades para la vida. Los niños son discípulos, como son entrenados en el deporte, en medios, en tecnología, en costura e incluso en la robótica. Hoy, las agencias y las iglesias unidos comparten recursos más que nunca antes. Algunas denominaciones y agencias han hecho los niños un poco mayor por un año, para una década o aún para siempre. Más estrategia de instrucción y recursos para el discipulamiento esparce rápidamente a través del mundo. Cada una de estas historias es una vislumbre de niños y adultos verdaderos que hacen una diferencia a formar su mundo, la manera de Dios. Los niños siempre han sido una parte del plan de Dios, pero ellos no siempre han sido una parte grande nuestra. Hoy en día hay 2.000 millones de niños en el mundo. Niños deben ser una parte de nuestro plan, hoy. Así que voy a cortar de nuevo porque todo esto está embarrado. ¿Nos cuenta la historia de una niña? Sí, que se llamaba. A ver, el nombre. Mira.